Bienvenidos a la parte 3 de esta serie de videos. Hoy nos toca hablar sobre el servicio IAM o Identity and Access Management de la plataforma de Amazon Web Services. Vamos a estar conversando acerca de qué es y cómo se administra la plataforma, sus usuarios, sus grupos y sus roles, cómo se activa el multifactor de autentificación en un usuario IAM, qué son y cómo se administran las políticas, tanto en usuarios como grupos y roles, y qué herramientas de forma nativa nos pone a disposición Amazon para administrar la seguridad de nuestros usuarios IAM. Bien, vamos a comenzar dando los detalles principales. El servicio de IAM es un servicio global, no es un servicio regional, es decir, no está asociado en particular a una región donde se despliega de forma global. El servicio de IAM cuenta de grupos, usuarios y roles. Los grupos son básicamente agrupaciones de usuarios, ¿no? Dentro de ellos hay usuarios, no puede haber grupos. Sí, un usuario puede pertenecer a varios grupos, como vemos en la imagen. En el caso de Pedro, por ejemplo, es perteneciente al equipo de DevSecOps como al equipo de FinOps. Pueden existir usuarios que no pertenezcan a ningún grupo, como el ejemplo de Raúl, que pertenece a un área de auditores, auditoría, donde solo está él. Y personas que solo, o usuarios que solo pertenezcan a un equipo, como el caso de José, monitorización. Bien, continuando un poco, es importante, y esto es, quiero resaltar esto, es importante cómo se manejan las políticas que se van a asociar a estos usuarios, ¿no? Las políticas se heredan a los grupos o a los usuarios a través de documentos JSON, donde de manera implícita se indica quién va a tener acceso y a qué recursos, o no va a tener acceso, digamos, a esos recursos, ¿no? Es importante tener en cuenta el concepto de menores privilegios. Básicamente es un concepto que dice que nosotros debemos dar acceso a nuestros usuarios solo a los recursos que les sean necesarios para realizar la tarea que se les encomienda, no más de aquellos, ¿no? Es una medida de seguridad. Y vamos a poner un ejemplo claro. Por ejemplo, si tenemos un equipo de DevSecOps y un equipo de recursos humanos que se ocupa de realizar las nóminas, no es necesario que el equipo de recursos humanos tenga acceso al sistema operativo donde vive su aplicación. Y viceversa, este equipo de DevSecOps que se ocupa de mantener el sistema operativo no es necesario que tenga acceso a, por ejemplo, visualizar las nóminas. Este concepto también se denomina RBAC o Role Based Access Control, y básicamente lo que tenemos que tener en mente es que las políticas de permisos van con los roles, asociadas a los roles y no a los usuarios. De esta manera, un usuario que hoy pertenece a un área y tiene una cierta cantidad de permisos, al irse de esa área y comenzar a trabajar en otra, sus permisos migran con él, ¿no? Entonces estos dos conceptos son fundamentales para tenerlo en mente: menores privilegios y Role Based Access Control. Bien, existe en la plataforma un concepto que se llama políticas heredadas, que es justamente esto que venía comentando, ¿no? Las políticas se atachan a los grupos y no a las personas, y luego las personas las heredan. Aquí en esta imagen podemos ver, que continuando con el mismo ejemplo, que Pedro, que pertenece a DevSecOps y a FinOps, hereda las políticas de ambos equipos de trabajo, pero no hereda las políticas, por ejemplo, de operaciones ni las políticas de un auditor. Bueno, espero que vaya quedando claro este concepto. Esto nos lleva a que trabajemos en nuestro segundo laboratorio, que es la creación de estos usuarios y estos grupos, para que veamos de forma práctica cómo se realiza. Para ello yo tengo aquí ya la consola. Permítanme un segundo. Bien, y lo que vamos a hacer una vez que ustedes ingresen en ellas es buscar el servicio de IAM. Si no lo ven aquí, como yo que lo tengo aquí, lo que pueden hacer es en la barra de búsqueda, que está aquí en el margen izquierdo superior, escriben el servicio que estamos buscando, que en este caso sería IAM. Esto les dará como resultado todos los servicios que cuenten con la palabra IAM
en su título. En este caso nosotros buscamos el servicio raíz o madre, que es el IAM. Aquí pueden hacer clic en IAM o bien ya ponerlo en favoritos para luego tener una búsqueda más rápida. Para eso hacen clic en la estrella y verán que se les agrega aquí en la barra de acceso directo superior el servicio. Ahora sí pueden hacer clic y los llevará al servicio. Bien, una vez que estemos aquí verán que nosotros hablamos de usuarios, grupos y roles. Aquí tenemos estas tres opciones, ¿no? Los grupos de usuarios, los usuarios y los roles. Continuando con el ejemplo que veníamos conversando en los slides, lo que vamos a hacer es crear de forma práctica al menos dos grupos para ver cómo es que las políticas se pueden heredar y los usuarios pertenecen a uno u otros grupos. Para ello vamos a grupos. Vemos que no tenemos ningún grupo creado y vamos a crear nuestro primer grupo. Para eso hacemos clic en Create Group, le damos un nombre. En este caso vamos a crear el grupo de DevSecOps. Como aún no tenemos usuarios creados, vemos que los usuarios que están en esto que podemos asignar aún no existen. Y aquí abajo tenemos las políticas que podemos atachar a nuestro grupo DevSecOps. A modo de ejemplo, yo solamente voy a buscar una que es el acceso full a los servicios de S2 y le voy a tachar esta política para que después podamos ver de manera práctica cómo es que se heredan. Bien, ahora vamos a crear un nuevo grupo. Vamos a llamarlo FinOps siguiendo el ejemplo. Nuevamente no tenemos usuarios porque aún no existe. Y a modo de ejemplo vamos a buscar un servicio que se llama Billing y le vamos a dar acceso. Bueno, para completar el slide que teníamos, vamos a crear un nuevo grupo. Lo vamos a llamar Operaciones y le vamos a dar, por ejemplo, permisos S3 Full Access. O no, mejor vamos a buscar algo más. CloudWatch. Vamos a elegir uno cualquiera, ¿no? Total, es simplemente un ejemplo. Vamos a elegir este. Bien. Voy a volver a DevSecOps y le voy a agregar un permiso adicional. Aquí miren, en Permissions podemos ver qué es lo que tiene. Y si quiero agregar un permiso, desde aquí busco S3, por ejemplo, y vamos a hacer lo mismo. Voy a agregarle el permiso de Full Access para los buckets. Bien, entonces, ahora podemos ver que tenemos creados los tres grupos: DevSecOps, FinOps y Operaciones. Le atachamos políticas que se heredarán a los usuarios que van a estar dentro de este grupo, pero no tenemos usuarios todavía. Con lo cual, lo que próximo a hacer es crear usuarios. Vamos a crear algunos usuarios para ver cómo es la dinámica. Bien, nos vamos a usuarios y creamos un usuario. Vamos a crear nuestro primer usuario. Vamos a llamarlo Pablo. Le vamos a decir que va a tener acceso a la consola. Podemos generar una password de forma autogenerada. Le podemos asignar una custom password que la escribimos nosotros a mano. Y lo que sí es importante es que le demos permisos al usuario para que sea que autogeneremos la password o le pongamos una password custom, le permitamos que él pueda cambiarla por una que él conozca o que le sea más sencilla o que esté dentro de un password generator que él utilice. Bien, una vez que lo tenemos aquí, yo para hacerlo más sencillo vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Vamos a crearlo. Y ahora en el próximo paso nos aparecen los grupos y nos permite atacharle a qué grupo va a pertenecer. Por simplicidad, podemos asignarle un grupo, copiar permisos o buscar políticas que ya son las que vienen precreadas en la plataforma, ¿no? Que de hecho, si buscamos aquí, vamos a tener, por ejemplo, S2 Full Access, que fue la misma, ¿no? Aquí está la misma que le asignamos al equipo de DevSecOps, pero como dijimos,
una buena práctica es que las políticas se atachen a los grupos y no a los usuarios. Entonces no lo voy a tachar. Y sí, lo que voy a hacer es que el usuario Pablo pertenezca al equipo DevSecOps. Luego le damos Next. Entonces aquí nos dice que se creó el Pablo, que va a tener una password autogenerada, que se le permite el reset de password, que pertenece al grupo de DevSecOps y que tiene permisos para cambiar la password. Y le damos Create User. Bien, estos son los datos del usuario. Es importante que enviemos el email para que le lleguen al usuario los datos para acceder a su cuenta. También desde aquí lo que podemos hacer es bajar el CSV file que va a tener esta información. Yo lo voy a descargar por el tema de la contraseña. Bien, y me lo voy a abrir. Aquí. Y lo tiro por aquí. Perfecto. Bien. Vamos a retornar a los usuarios. Y una vez que creamos a Pablo, vamos a crear otro usuario. Bien, vamos a crear al usuario Pedro, por simplicidad. Vamos a hacer algo parecido, pero a Pedro lo vamos a poner que pertenece tanto a DevSecOps como a FinOps. Y vamos a crear el usuario. Bien. Me dice que no me descargué el archivo por el tema de password, pero en este caso no lo vamos a necesitar. Vamos a trabajar con el otro usuario. Continuar. Bien, perfecto. Ahora tenemos a Pablo y Pedro, que cada uno pertenece a un grupo en común y un grupo único. Bien, entonces si eso lo queremos verificar, por ejemplo, podemos ir desde aquí en User Groups, podemos ver que en DevSecOps tenemos 2 usuarios y si queremos ver quiénes son, podemos venir aquí, entramos al grupo y vemos que está tanto Pablo como Pedro. Si volvemos un paso hacia atrás y vemos en FinOps que solo teníamos un usuario, podemos venir a FinOps y ver que solo Pedro pertenece al equipo de FinOps. Bien, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es, llegamos hasta aquí, vamos a continuar con la teoría. Bien. Vamos a hablar un poco sobre las políticas, ¿no? Las políticas que dijimos que se definían a través de estos documentos JSON que tienen cierta información dentro que nos permiten generar estos límites de acceso de personas hacia recursos y acciones. En el ejemplo de la derecha es, por ejemplo, el JSON que nos propone Amazon de forma nativa para tener un acceso full a lo que son los paquetes C3, ¿no? Entonces podemos ver la declaración que consta de varias partes, ¿no? De la línea version, la cual es la versión lingüística de la política, ¿no? Siempre debe contener la actual, que es la que vemos, 2012-10-17. Luego tenemos las declaraciones o statement, es decir, a partir de este momento empezamos a declarar qué es lo que vamos a hacer con nuestros recursos, qué acciones vamos a dar, permitir, denegar a través de la declaración effect. Podemos poner una allow, podemos poner un deny. Luego tenemos las acciones que se van a permitir sobre ciertos objetos. Esto es muy importante. ¿Esto qué quiere decir? Si vamos a permitir que, por ejemplo, en un bucket S3 se pueda hacer un get de un objeto, se puede hacer un put o se puede hacer un delete. En este caso vemos que hay un asterisco y esto lo que quiere decir es que se puede hacer cualquier tipo de acción sobre ese recurso S3, ¿no? Y luego tenemos la parte de resources, que básicamente lo que nos dice es
si esto se puede, estas acciones que se permiten o se deniegan, se hacen sobre todos los buckets S3. En este caso el asterisco dijimos que es sobre todos, o si se hace sobre algún bucket. Recuerden que finalmente podemos crear en la plataforma diferentes buckets para guardar distinta información, o para distintos equipos: un bucket para recursos humanos, un bucket para DevOps, un bucket para auditoría, calidad, y dentro vive diferente información. Entonces podemos permitir a este usuario que tenga acceso a todos los buckets para leer, pero no para borrar, o al revés, que pueda borrar solo en el bucket a que él pertenece, ¿no? Esto es un poco la idea general de las políticas. Después lo veremos en más detalle. Bien, algo muy importante de los usuarios IAM es mantener una política de contraseña fuerte, ¿no? Y esto se puede configurar en la plataforma a través de políticas o reglas puntuales que van a tener las contraseñas de nuestros usuarios IAM. Podemos establecer la longitud de la contraseña, es decir, la cantidad de caracteres: 8, 10, 12, 20 o 4, siendo el mínimo en realidad 8 caracteres, y luego podemos establecer si nuestras contraseñas estarán compuestas por solo números, solo letras en minúscula, en mayúscula, o una combinación de ambas, o caracteres especiales. Si vamos a permitir a nuestros usuarios IAM que las modifiquen, o que haya una política de rotación de contraseñas, es decir, que cada 2 o 3 meses la política permita que se le obligue al usuario a cambiar la contraseña, ¿no? Permitir, por ejemplo, la no reutilización de password. No se pueden reutilizar las 3 o 4 últimas passwords, ¿no? Todo esto genera que aumenta nuestro nivel de madurez en términos de la seguridad que le estamos brindando a nuestro tenant dentro de la plataforma de Amazon. Luego, algo muy, muy importante es la activación del doble factor de autentificación, ¿no? Como sabemos, ya esto no dejó de ser opcional y pasa a ser algo obligatorio. Hay un concepto en ciberseguridad que es para fortificar nuestro usuario, nuestras contraseñas, no nuestras contraseñas, sino nuestro acceso, nuestro método de acceso, es que la forma en que accedemos a los sistemas esté compuesta por algo que conocemos más algo que tenemos, ¿no? Algo que conocemos generalmente es nuestra password, y algo que tenemos puede ser una aplicación móvil, un token, ¿no? Algo que me da una información extra que yo tenga que ingresar en la plataforma para tener este segundo factor de autentificación. Y el principal beneficio que obtenemos de la activación del MFA en nuestras cuentas de IAM es que, en caso de que se comprometa nuestra contraseña por un filtrado en alguna web, o alguna exposición indebida que dejamos de nuestra contraseña, es que un atacante no puede acceder a la cuenta, porque al ingresar una contraseña correcta y estar activado el MFA, le pedirá este segundo factor que nosotros tendremos configurado, sea en una aplicación móvil o en un token de seguridad físico, podría ser. Y esto nos lleva a nuestro laboratorio número 3, que es la activación del MFA en nuestros usuarios IAM que ya hemos creado previamente. Bien, ahora lo que vamos a hacer es asignar un doble factor de autentificación al usuario de Pablo. Para eso, desde IAM vamos a ver los usuarios que tenemos. Vemos que tenemos a Pablo y a Pedro. Si accedemos a Pablo, vemos que tiene habilitado el acceso a la consola, pero sin doble factor, que es lo que nos interesa a nosotros. Para ello nos dirigimos directamente a Security Credentials, bajamos un poco y vemos que se le puede asignar un MFA device al usuario. Para eso hacemos asignar, creamos un nombre, vamos a poner móvil app 2FA, y el método, ¿no? Si usaremos una passkey, una aplicación de autentificación o un hardware token. En mi caso, por simplicidad, vamos a usar
el Microsoft Authenticator, así que elijo la opción de Authenticator. Le pido que me muestre el código y ahora sí, con la aplicación abierta, lo que hago es escanear el código. Una vez que lo tengo escaneado, para validar tengo que ingresar 2 códigos válidos. Bien, una vez que los ingresamos, nos cambia el mensaje, nos dice que el MFA fue asignado al usuario y que ahora el acceso a la consola está habilitado y con el factor de autentificación. Bien, para ver que todo esto funciona, lo que vamos a hacer es abrir una ventana de incógnito, navegar a la consola de Amazon. Una vez en la consola de Amazon, lo que vamos a hacer es intentar loguearnos y vamos a utilizar el ID de la cuenta, que lo pueden ver en la aplicación. Bien, el user, que en este caso va a ser Pablo, y la password, que la hemos descargado en el archivo cuando creamos el usuario, el archivo CSV. La colocamos aquí y lo guiamos. Ahora sí, nos pedirá que ingresemos el doble factor. Para ello nos vamos de nuevo a la aplicación y esperamos un código válido. Y una vez que lo tenemos, lo guiamos. Como habíamos dicho que le íbamos a permitir al usuario cambiar su contraseña por una que le fuera más familiar, siguiendo nuestras políticas, lo que vamos a hacer es pegar la contraseña que le dimos al usuario por default y permitir al usuario que se cree la suya, ¿no? Que es lo que estoy haciendo yo en este momento. Bien, una vez que las tenemos, confirmamos la password y dice que nuestro usuario fue reseteado. Entonces ahora sí, con nueva password, lo que hacemos es ya tener acceso a la consola. Vamos a ver muchos mensajes de servicios denegados, y esto tiene que ver con que nosotros a este usuario solo le dimos acceso a los servicios de S2 y S3, con lo cual muchos de los servicios que se están presentando acá, por ejemplo el tema de billing, no tenemos acceso para verlo, este usuario no tiene acceso, ¿no? Y otros temas de aplicaciones, bueno, y demás. Bien, perfecto. Hasta acá con el laboratorio. Ahora continuamos con la teoría. Bien, finalizado el laboratorio, vamos a continuar con el concepto de roles dentro de la plataforma de Amazon. En ciertos despliegues que realizaremos será necesario que de manera desatendida se brinden o se concedan permisos a una aplicación para que consulte un dato a otra aplicación, por ejemplo a través de una API, y lo vuelque, por ejemplo, en un log. Este es el caso que estoy representando en el gráfico que vemos en pantalla. Estas tareas nosotros necesitaremos que se realicen de manera desatendida, es decir, sin nuestra presencia física o ejecutando un comando en la consola, ¿no? Bueno, para eso Amazon lo que ha diseñado son los roles, ¿no? Donde delegamos permisos a ciertas aplicaciones para generar u obtener cambios o modificaciones en otras, ¿no? En el caso que vemos en la imagen, lo que vemos es que Lambda, a través de una API, hace un llamado a Amazon DynamoDB, que es una base de datos, para hacer un retrieve de un dato y luego volcarlo en el log de Amazon CloudWatch. Para esto Amazon Lambda por sí sola no puede acceder, y lo que requiere es de que le deleguemos permisos a través de Ian Role y una política tachada de ese rol para que le permita acceder a Dynamo, hacer un get de esa información y luego un put en CloudWatch. Es un concepto bastante abstracto, pero luego veremos cuando empecemos a trabajar con S2 que será realmente útil. Bien, y por último, como comentamos al principio, Amazon pone a disposición de manera nativa ciertas herramientas en nuestro entorno de IAM para que trabajemos la seguridad de estas cuentas, ¿no? Básicamente, y a la actualidad hay tres: lo que es el Credential Report,
el Access Advisor y el Access Analyzer, ¿no? El Credential Report nos da la posibilidad de descargar un CSV, perdón, de nuestra plataforma, y que podamos ver cuál es el estado de las credenciales, ¿no? Cuándo fue creada, cuándo fue la última vez que se rotó, cuándo fue la última vez que se utilizó y demás. El Access Advisor lo que hace es enumerar los permisos que tienen estos usuarios, ¿no? Estas cuentas de IAM, y cuándo fue la última vez que se accedió a cada uno de estos usuarios con estos servicios. Y el IAM Access Analyzer lo que hace es una función un poco más avanzada, pero básicamente lo que hace es analiza tanto los accesos internos como externos que se están teniendo de los usuarios a nuestros servicios y los compara con las políticas que están establecidas en nuestro perímetro. De esta forma, si encuentra un finding, una sospecha de que hay un intento de acceso no autorizado a un recurso por un usuario, lo que puede hacer es deshabilitar el usuario, deshabilitarlo de cierto recurso, de la plataforma y demás, ¿no? De esta manera nos proporciona o nos aumenta el nivel de seguridad que estamos teniendo en nuestra organización, en nuestro tenant. Bien, y estamos llegando al final, ¿no? Y como resumen, entonces es importante que recordemos siempre que el usuario root de nuestro tenant lo vamos a utilizar única y exclusivamente para crear por primera vez nuestra cuenta y hacer un setup inicial de la cuenta y de los usuarios, ¿no? Y luego tenemos que mantener este principio de 1 a 1, ¿no? Que significa que un usuario físico se corresponde con un usuario dentro de Amazon. Recordar que las políticas se asignan a los grupos y no a los usuarios. Es una manera de mantener un control mayor sobre qué puede hacer cada uno de nuestros usuarios, ¿no? Recuerden, principio de menor privilegio y el concepto de airbag, ¿no? Que las políticas de los usuarios están asociadas a los roles y no a los usuarios, ¿no? De esta manera, si un usuario migra de un área a otra, migra junto con sus políticas, ¿no? Sus políticas antiguas se quedan y hereda las del nuevo grupo al cual trabaja. Contraseñas fuertes, de mix de minúsculas, mayúsculas, caracteres especiales, números, letras, activación del doble factor de autentificación, como ustedes quieran, con una aplicación o con un token. Si vamos a empezar a trabajar con servicios, como es el caso de Lambda que mostré, que se utilicen los roles y auditar periódicamente a nuestros usuarios, ¿no? Auditar y auditar por un tema de seguridad, ¿no? Quién accede, a dónde, desde cuándo fue la última vez que accedió, si se rotaron las contraseñas y demás. Bueno, hasta acá esta video lección. Espero que les haya gustado. Si les gustó, les pido que se suscriban, que le den un like, que activen la campanita, que compartan a sus conocidos, así esta comunidad sigue creciendo y me apoyan a mí para seguir creciendo y generando nuevo contenido. Bueno, hasta luego.